Oye, ¡Qué pendejo, güey! Güey, nunca había visto que alguien se autocelebrara tanto un chiste, güey. sí, güey. Y el más pendejo. Esto sí, güey. Estoy llorando. A la one, a la two, a la un, dos, tres. Ten, 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 ten. El rock de la cárcel. Bienvenidos a No Lo Supero, niños y niñas. El día de hoy, Mónica, Mariana, les tengo una historia bien interesante que seguramente la han tocado en otros podcasts, pero queremos que lo escuchen de parte de nosotros. Queremos que escuchen nuestra verdad. Súper sí. ¿No? Que es la y vamos a mejor. hablar un poquito de la historia de Billy Milligan. No sé si estén familiarizados con el nombre. ¿Un leve? No, yo no. Ok. Bueno, Mon, para que lo ubiques un poquito, ¿viste de pura casualidad la película Fragmentado o Split? Sí. O por si no lo conoces en el término de España, que sigo sin entender por qué los españoles son así, se llama múltiple. Güey, los Se llama españoles están múltiple en cabrones. España. Wow. Se llama múltiple en España. No, pero sí, sí ¿No? vi Split. Bueno, vamos a hablar la historia de William Billy Milligan. En este caso, la persona con una situación de trastorno disociativo de la personalidad que llegó a tener hasta 24 personalidades dentro del mismo. Madre santísima. Perdón, es que tengo que hacer un aviso a todas las personas que nos escuchan. Los tres tuvimos un día bien culero, entonces bear with us, porque Por llevamos favor. como media hora quejándonos entre nosotros del mal día que tuvimos. Entonces, hoy va a ser un podcast un poco agresivo probablemente, amigos. Vamos a ¿Poco? tratar de que esto sea nuestra terapia, pero Porque- sí tuvimos pésimos días. Sí, Todos se por les separado. avisó que esto era terapéutico para ustedes Sí, y para sí. nosotros. Sí, no. Hay días que son tan mierderos, que honestamente dices, ¿por qué no tengo una segunda personalidad para que me bloquee este pedo, no? Güey, Justo. estaría buenísimo. Ni Pero- las chingoscientas personalidades de Billy nos hubieran ayudado hoy, amigos. Sí, no. Y es un tema súper complejo. Obviamente, el decir que nos gustaría tenerlo no implica que realmente lo queremos, porque pues, es súper Sí. extraño. Y de ninguna manera estamos minimizando el tema de la vida de esta pobre persona, porque por muy criminal que haya sido, pues vaya, sí traía una situación bastante compleja. Pero bueno, regresemos tantito a la historia. Billy Milligan fue un criminal estadounidense en la segunda mitad de la década de los 70s. Violó y asaltó a 4 mujeres. Y ustedes dirían, Ok. bueno, pues, ¿qué tiene de raro? Porque, pues, siendo honestos, eso parece una semana lenta en Iztapalapa, en el Estado de México. O sea, En pueblos de Estados Unidos también. sí, que es la situación de esta desensibilización contra la violencia, ¿no? Bueno, Sí. lo interesante del caso de Memito, vamos a llamarle Memito para propósitos de la historia. Súper de acuerdo. Sí, claro, o Memín. Pero Pingüín, Memín no, es Memín Memito. Pinguín, ajá. Sí. Sí, él era Memito. muy blanco para ser Memín Pinguín. Bueno, El cómic más racista que ha salido. sí, Bueno, totalmente. no sé si el más, pero sí era muy. Lo podemos tocar en otro podcast. Sí, totalmente, y debemos. Bueno, el punto es que Memo, o Memito, sufría de trastorno disociativo de la personalidad, o antes conocido o vulgarmente conocido como trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Si no Ok. estaban familiarizados con él, este se caracteriza por alternar diferentes identidades, y es posible que el paciente con esta afección sienta la presencia de 2 o más personas que hablan o viven en su cabeza. Sientes que esas identidades te poseyeron o tomaron el lugar mientras tú estás en el asiento del copiloto, para relacionar un poquito. Está Cada cañón. identidad, sí, claro. Pero, perdón, no necesariamente es como que te estás te poseyen, sino que, o sea, también puede ser como que estás dormido, o sea, no estás consciente. Ahorita voy con la situación de los aspectos de disociación o amnésicas que van de la mano Ah, con ok, esto. ya. Pero hay Cállate, casos, Mariana. No tanto cállate, Mariana. Huevos, así, cállate. Ven Sácalo, lo que Fernando, hablamos, sácalo. viene un poquito agresivo el día de hoy. A mí no me estén chingando. Tengo dudas que creo que es más o menos lo que Mariana acaba de decir, pero si los vas a contestar, me dices. Sí, ahorita. Sí, porque no- O sea, ahorita te vamos puedes por dar eso. cuenta de que alguien está queriendo tomar posesión de tu cuerpo y te puedes no dar cuenta.
El ¿O problema cómo pasa? radica en que el espectro del trastorno disociativo es muy amplio, incluso dentro de la misma patología o la misma entidad, ¿no? Ok. En el sentido de que hay casos donde la persona reporta que está en el asiento del copiloto, por ponerte un ejemplo, y está viendo una de las personalidades Ok. tomar el control de la situación. Pero también existe el caso de la persona que sufre de amnesia, que le das cuenta, le bajaron el switch, Ujú. le dijeron quítate, llégale, Ajá. y una de las personalidades tomó el control. Exactamente, que es lo que fue lo que le pasó a Billy Milligan. Pero sí es importante entender que hay un espectro de percepción por parte de la personalidad eje sobre cómo percibe cada una de las otras personalidades. Tanto puede ser que está en el asiento del copiloto viendo alguna de las otras personalidades, tanto puede tener amnesia según el origen. Adelante, Claro, Marina. y ay, gracias, Fernando. ¿Ves? La Ver- buena El educación. noticiero, así. Sí, así lo sentí. La buena educación mejora tu día. La personalidad eje no necesariamente tiene que ser, en este caso, Billy. Esa O era mi sea, pregunta, exacto. si Si yo, la personalidad más fuerte eres, en mi caso, yo, Mónica, o puede no, ser la una de mis personal, otras personalidades. puede ser otra. O sea, la personalidad Madres. eje no es necesariamente la persona como que tiene el trastorno en realidad. El origen. Ok. La personalidad eje puede ser la personalidad más fuerte y la que tiene la capacidad de defender más a esa persona ante situaciones Ok. de riesgo, que pienso que ahorita se va a entender mejor ya que escuchemos a Exactamente, Fercho. porque el espectro de las múltiples personalidades tienen un porqué. No Son es nada defensas. más, sí, son bloqueos psíquicos de alto impacto. Ujú. Es el extremo opuesto de lo que debería funcionar un bloqueo psíquico. En lugar de beneficiarte, simplemente se vuelve una parte de un problema mucho más complejo, ¿no? Pero aquí viene, por ejemplo, lo interesante del trastorno disociativo de la personalidad. Cada identidad puede tener nombre, una historia personal, características únicas, entre que puede haber cuestiones, cambios de voz, pueden tener diferentes géneros, cualidades físicas, como por ejemplo usar Movimientos. lentes, Ok. ser zurdo, ser diestro. Uno puede fumar, otro no. Exactamente, ¿no? Padrísimo. Y es un tema muy cañón porque, por lo menos yo lo veo desde el punto de vista de neurología y de cómo siempre yo he entendido que en neurología seguimos estando en calzones en cuanto a la ciencia y el entendimiento de la mente humana De la Ajá. psique, sí, en general. en general. Todos, ¿no? Como que todas las ciencias. Que tú puedes tener otra persona, a falta de una descripción más correcta, 100% diferente a otra. O sea, uno puede ser literal una mujer con muchísima capacidad para las artes, Ujú. y el del otro lado tienes a un soquete que nada más come pegamento en la esquina. Ok. Y eso hace. Está O sea, cañón. sí, y es interesantísimo. Y mientras estuve haciendo la tarea del caso, estuve viendo un análisis de los estudios de tomografía computada de cómo funcionan estos pacientes. Cuando tú haces todo este tipo de estudios de imagen, normalmente tú puedes detectar áreas del cerebro que se iluminan como arbolito de Navidad. Por Ajá. ejemplo, si estamos escuchando música, se va a iluminar una parte del cerebro. Si estamos escuchando o viendo una película, se va a iluminar otra. Si nos hablan en un idioma o estamos hablando en un idioma diferente, lo mismo. Pero lo que detectaron en los pacientes con trastorno de disociativo de la personalidad es que los cerebros se activaban por secciones, como si tuvieran un apartado específico Para cada Ok. personalidad. para cada personalidad. O sea, como si cada uno tuviera, como si el cerebro fuera un condominio Ajá. Y o cada un uno edificio vive de en departamentos y cada un uno tiene el departamento suyo. diferente. Sí, una cosa interesantísima desde el punto de vista neurocientífico, ¿no? Wow. Pero bueno, me desvío un poquito. También, obviamente, hay diferencias en cuanto a la familiaridad, cada identidad y este tipo de personas en el trastorno disociativo en general también llegan a tener lo que decía Mariana, una amnesia disociativa, es decir, no recuerdan los eventos que suceden mientras la otra persona estaba en control. Ok. Es como, y perdonen el ejemplo burdo, aplicar el clásico ejemplo de en la peda no me acuerdo de lo que hice y realmente pues, te mamaste y prefieres no Ujú. admitir culpa de lo que hiciste. Por ejemplo, yo soy un fiel creyente de la gente que dice es que no me acuerdo de ni madres. Huevos, sí te acuerdas. Nada más que No, nada más que fíjate te da que no. vergüenza. Yo no me acuerdo, güey. Cuando mi spirit animal Britney Spears se me mete y me pongo a bailar como ella, no me acuerdo. Ujú. Yo normalmente sí me acuerdo, pero pues sí, en toda mi vida sí he tenido, yo creo que como 2 veces que he tenido blackout por completo, o sea, no me acuerdo de absolutamente nada, ni flashbacks, ni nada. Pero nunca Nada. te ha tocado que te enseñen el video a la mañana siguiente de esa no soy yo. He Sí, visto no, videos, Mónica, no eres tú, en es mi tu alter celular ego. grabados por mí y es como,
¿A qué hora, pasó güey? esto? O sea, borrado. Oye, Pero no crean que soy así, de verdad me ha pasado como 2 veces y una estoy segura que me drogaron y no es pretexto, estoy 100% segura. Y la otra sí fue porque fue mi primera peda post-COVID y güey, bye. sí, se salió de control, gracias Sí, a Dios claro. estaba con gente de confianza en una casa con gente de confianza y nada pasó, pero no me acuerdo de nada. En fin, continúen. Pero estos pacientes no es tanto como blackout, o sea, en la vida real es una ausencia de conciencia, o sea, Sí, no, claro. Ujú. no es un blackout, no me acuerdo porque no quiero, o sea, es, güey, en la vida real, pues no, o No sea, pasó. Para él Claro, no no pasó. pasó. no están conscientes en ese momento, o sea, no está consciente Billy o no está consciente la otra personalidad, o sea, están como si estuvieran dormidos, pero de Sí. repente te despiertas y te dicen que hiciste XXX o te diste cuenta que hiciste XX y tú en la vida real estabas dormido. Sí, o te despiertas en Acapulco con ropa de mujer cuando tú estabas en el Exacto. DF Y yo me dormí, y ajá, en mi casa. eres hombre, pues, pero te Sí, es despiertas una en Acapulco vestido de ausencia de mujer. conciencia. Es un ejemplo muy específico, Mon. ¿Esto te pasó en el blackout post-COVID? No salí del Bueno, departamento en el que estaba. no No, post-COVID, pero pero sí probablemente conoce a post-vacuna. alguien que le pasó, porque, o sea, la historia es muy específica como para que no. No. Quiero que me pase, güey. O sea, qué angustia. Seguro me mato, güey, pero Pues chale. seguro a alguien de nuestras generaciones les pasó algo así, porque muchísima gente de nuestras generaciones se fue pedísima a Acapulco, güey. Güey, jamás lo hice y qué bueno. Yo O sea, tampoco. sí se me Pésimas hace tomas algo de decisiones. tremendo. Sí, Güey, pero o sea, mucha gente si lo manejar de la Roma a tu casa, güey, y está culero, Sí. agarra carretera y hasta Acapulco. O sea, no, güey, toman. No hagan eso, amigos. No hagan eso. Sí. No tomen tanto. No manejen cuando chupen, güey. No mamen. En general. Bueno, el punto es para que, por ejemplo, tenga nuestra audiencia, que propio, ejemplos de burdos sobre este tipo de situaciones. Podríamos hablar, por ejemplo, de Tyler Durden en Fight Club, de Hulk, donde Hulk. tienes a Bruce Banner y Hulk. Ok. Jim Carrey en Irene y yo y mi otro yo. Si no han visto esa película, véanla, es una maldita maravilla. Ajá. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, esta situación de hay dos personas habitando el mismo cuerpo, ¿no? Civil también es un caso súper importante para este tipo de trastornos. No sé si nunca lo hayan leído o escuchado. Hay una película, se las recomiendo muchísimo, es también de los pocos casos bien documentados de una persona, no me acuerdo cuántos tuvo, pero también es una cantidad loca de personalidades y está documentado. Y bueno, si bien no hay una estadística, justamente por lo que dice Mariana, que es muy difícil diagnosticarlo y por ende muy difícil de hacer un censo de este tipo de pacientes, que nos diga qué tan prevalente es este padecimiento. Lo que sí conocemos es que en el 90% de los casos reportados en la literatura está asociado a abuso infantil, mientras que el resto de los casos, ese 10% restante, se asocia a experiencias de guerra o a situaciones postraumáticas, algún tipo de problema de salud. Básicamente se origina con un trauma emocional muy fuerte. Pero aquí lo curioso, bueno, lo que a mí me llamó la atención es que ese 90% viene de abuso infantil. Sí, porque justo cuando estás chiquito, estás desarrollando las defensas psíquicas, ¿no? Y hay defensas psíquicas que son como muy básicas y vas desarrollando a partir de tu vida y a partir de experiencias complicadas que has tenido, pero tienes bueno, hablando desde el psicoanálisis, a una madre o a un padre que te cuidan y te dan las herramientas para crear ese tipo de defensas. Bueno, no crear, desarrollar. Y cuando no lo tienes y vienes de una situación de abuso, esa defensa, muy entrecomillado, que te ayudó a ti, a tu psique, a defenderse, digamos que se desarrolla como personalidad. Entonces, si a la hora de que alguien te estuvo pegando, llorar te ayudó, entonces se va a crear una personalidad que como que se regresiona y entonces es una niña que llora. Entonces, cuando estás en una situación que sientes que tu cuerpo, o sea, la parte física de tu cuerpo, pues sí, güey, ¿no? Sí. Que tu físico está en peligro, te regresionas y entonces aparece esa personalidad que es una niña llorando. ¿No? O sea, entonces en lugar de crear esas defensas psíquicas que te ayudan a seguir con la vida y que todos tenemos y todos las usamos en diferentes cosas, vas creando personalidades que sustituyen esas defensas. Es correcto. Qué bonito tener expertos en el tema para que la gente como yo, que no sabemos de cosas es divertidísima. Médicas la psicología, y cerebrales, entendamos. De verdad, la psicología es padrísima, divertidísima. Lean sobre psicología, es cabrona. Psicoanálisis es perfecto. Una disculpa a los que son más cognitivos, pero es increíble.
No pueden irse sin su tallón respectivo, ¿verdad, Mariana? No podías dejarlo ir. No. Tan mal fue el día que no, vamos a darle a los cognitivos. Chinga su madre. No, son unos chidos. No les estoy echando. Son unos chidos, no mamen. O sea, son unos cabrones chidos, güey. Sí, pero pues a mí me gusta el psicoanálisis. Sí, Mariana, pero... saludos cordiales. Les estás mandando sus saludos cordiales muy godines. Sí. Bueno, el punto es que la vida de William o de Bill fue tan traumatizante que él llegó a desarrollar 2 docenas de personalidades. Cabrón. 24 personalidades diferentes. Güey, neta me vi cuál el meme así de la morra que tiene los triángulos. Y por eso lo dije con esa intención. Saca las cuentas. Chinga tu madre. Bueno, y obviamente más adelante vamos a tocar a todos los miembros de esta comuna mental, porque no, o comuna psíquica. Comuna psíquica se me hace más Se me hace Suena más nice. Término. Sí, se me hace un poquito más apropiado, ¿no? Pero bueno, Memito nació en Miami en 1955 y sus padres pues obviamente siempre tuvieron broncas, principalmente por cuestiones de gastos médicos. Eso orilló a que el papá pidiera préstamos y, ¿por qué no? Hay que apostarlo. Y se tiró al pedo. Sí, claro. El señor debía hasta la sonrisa. ¿Sabemos por qué gastaban tanto dinero en cosas médicas? O sea, ¿era relacionado a Memo o era otra cosa? No encontré mucha información. No está tan claro. Obviamente, porque aparte se llama John Morrison, el papá. Nice. Sí. Igual era primo de Jim. Would you light my fire? Y obviamente no era padre modelo. En el 58... Cuando Memito tiene 3 años de edad, el papá es internado por un aparente intento de suicidio, causado por beber alcohol en exceso. Se aventó un pomito de whisky y combinó con un frasco de pastillas para dormir. ¿Por qué no? Comper. Sí, y a los pocos meses después de ese internamiento, ¿qué hizo? Lo consumó. Consumó el suicidio a través de meter con monóxido de carbono, aplicando la manguerita, llevándolo al coche, sí. Y honestamente se me hace un suicidio bastante decente para como normalmente los hombres se suicidan. O sea, normalmente los suicidios de hombres son mucho más dramáticos, donde se aventan a las vías del metro, se aventan a un edificio. O sea, me sorprende que haya decidido irse hasta Rosita y Rozagante por el envenenamiento por monóxido de carbono. Okay. Ahí difiero un poco contigo. Ok, vale. O sea, sí. Pero ya no me quiero meter en eso. Porque, pues, o sea, yo conozco como... O sea, justo sobre lo que yo he estudiado y he leído, las mujeres tenemos escenas muchísimo más dramáticas de suicidio. Muchísimo más. O sea, es mucho más fácil que un hombre se tome unas pastillas y las mujeres tendemos a hacer como mucho más drama de cortarnos las venas o cosas así. Porque mujeres. Pues, güey, porque funcionamos diferente. O sea, al final la neurología es bien diferente. Totalmente. La química y todo. Entonces, pues sí, podemos decir... Sí, nos late el drama. O sea, neta, no mames, si yo me suicido, puta, el dramón que se va a encontrar el pobre de Andrés, güey, así, no mames, así, sí, claro, por toda la casa. Sí, así de, güey, neta voy a ir caminando así para dejar mensajes así de, güey, no me extrañes, no fue con las culpa. venas colgadas así, escurriendo por toda la casa y salpicando, agitando las manos para salpicar por todo. Güey, como mariposa. Voy a bailar Britney Spears en mi suicidio, güey, para que... para salpicar bonito por todos lados. Ay, ya, güey. Les dijimos que habíamos tenido un pésimo día. Pésimo día, güey. Pésimo. Bueno, pero créanme, no va a ser ni de cerca su peor día comparado con alguno de los peores días que llegó a tener Billy Milligan, el pequeño Memito. Cuéntanos. Bueno, seguramente, güey. Posterior al suicidio del papá, se mudan de regreso a Ohio, donde la mamá se recasa con su ex marido, que se llamaba Chalmer Milligan. Esto es importante porque durante el juicio de Memito fue cuando sale a la luz que Chalmer abusó sexualmente de Memito de manera reiterada. Y en una ocasión incluso lo enterró vivo. No, hombre, güey. O sea, ¿cómo, güey? O sea, sí entiendo cómo, pero ¿por? Megatrauma. Y ahí ya es en este periodo donde uno de los psiquiatras que inicialmente estudió a Memito atribuye el periodo en el que salen las primeras 3 personalidades. Un niño que no tenía nombre, que ya veremos quién es, Christine y Sean. ¿Qué? ¿Cuántos años tenía Memo cuando esto pasó? ¿3 cuando el papá se murió? 3 cuando el papá se muere, y esto es en el 61 más o menos. O sea, tendría 5 años, 6 años. Madres, imagínate que a los 5 años te violen y además te entierren vivo. No, está mames. muy rudo, muy rudo. Bueno, yo ahorita ya entrando a las personalidades, porque hay que tocarlo un poquito por fuera, hay que recalcar que Arthur, de este caso, una de las personalidades eje, la que armó todo
el que puso orden en la comuna psíquica de Memito, decide poner a Billy, a Memito, a dormir en el 71. Todo esto porque Memito, en su época de high school o de secundaria, intentó suicidarse. Entonces, esta personalidad, Arthur, decide tomar las riendas de Memito porque pues, obviamente Memito era un riesgo para sí mismo, intentó suicidarse y lo pone a dormir. Y Memito resurge hasta 1977. Ya en prisión, 6 años dormido se aventó Memito. Deja tu Acapulco, Mónica, no mames, güey. No, quería saber si cuando se intentó suicidar Memito, ahí todavía había 3 personalidades o ya eran... No, ya habían surgido otras. En este caso, Arthur, que es como la personalidad que tiene más control en este momento de su vida, decide, a ver, no, maestro, o sea, eres un peligro para ti mismo, ve y siéntate allá atrás y duérmete 6 añitos, chavo. Madre. O sea, regresando a lo de los ejes, Arthur es el que toma el eje. En ese momento, para salvarle la vida a Memito y evitar que mate a toda la comuna psíquica aventándose de un edificio, ¿no? O sea, porque ese es el problema, hay que hablar del impacto que tiene en la comuna, las acciones que se dan con el exterior, o las interacciones que tiene, en este caso, el sujeto con el exterior, ¿no? Entonces, pues el pobre Memito amaneció un día en 1977 en prisión con 4 cargos de violación y asalto. Madre santísima. Sí. Pobre güey, no mames. Güey, ¿qué pasa? La neta, sí, imagínate pararte y de repente estás en un cuarto de 2x2, güey. O sea, nosotros diciendo que qué culera la playa, güey. Así de, no mames, te despiertas en la playa. Y este pobre, güey, así, behind bars. Exacto, güey. Playa, vestido de mujer y aquí, güey. Ya le llamaban por número. Violación y... No mames, güey. Qué culerada. Muy jambal jam. Culero, güey. Pobrecito. 54309. ¡Oh! Fercho cantó. Bueno, y ustedes se preguntarán ¿por qué amaneció en prisión? Bueno, pues en 1975 Memito es arrestado en Ohio. Memito el cuerpo, no Memito la persona. Por violación y robo a mano armada. Fue puesto en libertad condicional a principios del 77 y fue registrado como delincuente sexual en ese momento. Es en octubre del 77 donde Memito es arrestado por violar a otras 3 mujeres del campus de la Universidad Estatal de Ohio. Fue identificado por sus víctimas a partir de fotos de delincuentes sexuales existentes por la policía y huellas dactilares levantadas del coche de otra víctima. Y una de las víctimas dijo que Memito fue muy agradable y que llegó a actuar como una niña de 3 años. Se refería a sí mismo como una niña de 3 años. Como Memito había usado un arma, se encontraron con otras armas en el registro de su residencia y también había violado su libertad condicional. Entonces, básicamente, el güey hizo bingo criminal porque traía 3 cargos de secuestro, 3 cargos de robo agravado, 4 cargos de violación. Y dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí vas derechito a la penitenciaría estatal de Ohio. Obviamente, en este punto de la historia, no se conocía que Memito traía esta bronca del trastorno disociativo de la personalidad. Y en la preparación de su defensa, él se somete a un examen psicológico con el doctor Willis, el cual diagnosticó que Memito tenía esquizofrenia aguda. Luego, después de ser examinado por otra psicóloga, una segunda opinión por la doctora Dorothy Turner del Hospital de Salud Mental de Columbus, Turner concluye que Memito sufría de un trastorno de personalidad múltiple y los defensores públicos de Milligan, Gary Schweitzer y Judy Stevenson, alegan una defensa de locura y libró el bote. Lo mandaron a un hospital psiquiátrico hasta que recuperara la cordura. ¿Cuál es la bronca? Que Memito pues, fue bateado y retachado y referido y contrarrequerido de hospitales mentales. Lo trataron como si estuviera en el IMSS. O sea, estaba en centro médico y lo mandaron a su clínica y luego de su clínica a su unidad familiar y luego de regreso a otro lado, pero nadie lo ayudó. Nadie. No lo pelaban y nada más lo andaban bate y iba de aquí para acá, de allá para acá y nadie decidía qué es lo que se iba a hacer con él. Claro. Pobre hombre, güey. Sí, la verdad la pasó pésimo. Bueno, hasta que por fin logró quedarse en el hospital estatal llamado Atenas, de nombre Atenas, donde recibió poca ayuda, pero ahí es donde se informa por primera vez las primeras 10 personalidades que se detectaron en Memito. Estos eran los únicos conocidos por los psicólogos. Más tarde, en otro de los hospitales donde estuvo internado, le descubrieron otras 14 personalidades. Fueron etiquetados como indeseables. Exactamente, etiquetados por la misma comuna psíquica. Las nuevas 14.
las Bueno, nuevas las que 14. apenas descubrieron, ok. Exacto, justo, exactamente. O sea, ese es el tema de las primeras 10 dijeron, espérame, estas otras 14 no están tan chidas. Claro. Y en Y lugar se de quedan mejor, proteger, más dormiditas. sí, ni se te ocurra darles el volante, Ok, básicamente, Claro. ¿no? Sí, hay que defender a este güey a todo lo que se pueda. madres. Y bueno, en el 88, después de una década de esperar a que lo viera el psiquiatra del Seguro Social, fue dado de alta del sistema de salud mental de Ohio por parte de la corte y fue liberado ya de prisión en el 91. Ya para estas fechas se logró integrar a la mayoría de las personalidades en una sola personalidad al interior de Memito, que se refiere a sí mismo o misma porque aparentemente no tiene un género definido como Ok. profesor. No. Ok. Él, la profesora. Ahí encontré referencias de en algunos lo reportan como femenina y en ocasiones era femenino, o sea, aparentemente era No binario. No binario, o sea, persone. sin más, persone. Persone. Ujú. Y ya después se sabe que Memito migró a California, fundó una productora de cine, aparentemente. ¿Qué? Nadie se enteró, pasó muchísimos años sin saber nada al respecto y en 2014 muere en un hospicio, en una casa de enfermería debido a cáncer de páncreas. Y hasta ahí todo bien, no hubo un evento superior. Aparentemente la integración de todas las personalidades realmente ayudó a Memito a superar algunas cuestiones, o más que superar, manejarlo, ¿no? O sea, si hay Por, como un tratamiento que te ayude a eso. Sí, pero es altamente agresivo, Mon, porque tú lo que tienes que hacer es integrar aspectos de todas las personalidades que han sido creadas por cada uno de los traumas. Hay que reconciliar primero el trauma. Presentarlas, güey, también. Exactamente, presentarlo. Ahora sí que Mariana te puede orientar un poquito más, pero el punto es que todas esas personalidades que van generando estos pacientes es parte de una misma persona. Entonces tú tienes que Claro. armarlo como un florero roto, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya hay que armar el rompecabezas. Es como Compartamentalizar. ese pedo. O sea, está así la personalidad, porque al final, pues es una. O sea, Claro. sí es una sola persona, pero está justo como voy a dejar de decir esa palabra, no la puedo decir, güey, aceptémoslo todos. Está metida en diferentes lugares, está guardada en cajones diferentes. Entonces, a lo mejor hay unas que sí se conocen porque hay un hoyito en el cajón o algo así, pero el punto es que la persona digo, aquí el nombre es Billy, Ajá. Billy sepa cuántas personitas hay alrededor de él y poco a poco irlas juntando para que Billy sea un todo. Claro, porque además tratarlo ha de ser, bueno, claramente muy complicado porque pues tú puedes estar tratando con Billy o con la niñita o con el profesor entonces no puedes tratar, me imagino, igual a la niñita que a Billy. Digo, no sé, porque al final sí son la misma persona, pero pues no. son diferentes personas, entonces sí. no. Exacto, No, o sea, están todos en una psique, pero eso no quiere decir que sean la misma, o sea, es lo que le sirve a esa persona para poder sobrevivir. Claro, y por lo que qué leí, gran difícil. parte del proceso es que cada una de estas personalidades emerge de un evento traumático diferente. O sea, tiene su origen en un punto específico o evento en el tiempo. Entonces, gran parte del manejo es lidiar con la personalidad originaria del evento, reconciliarlo y tratar en teoría a esta persona y reconciliarlo con la personalidad origen. O sea, con Billy, digamos. Exactamente. Entonces tú tendrías, por lo que entendí del proceso, reconciliar 24 personalidades o por lo menos las suficientes para tener un espectro funcional de una persona. Putas, qué Lo difícil. cual, sí, o sea, se me hizo una situación complejísima desde todos las ópticas, porque incluso dentro de las características que decíamos que pueden ser diametralmente diferentes, por ejemplo, hay personalidades que si es la niña de 3 años, tú le das una dosis de diazepam de adulto, pues te la puedes echar. Claro. Pero si en ese momento entra la personalidad adulta que tiene 20, 22 años y cumple con las características, pues a él sí sí le das el bajón necesario. O sea, el espectro es tan amplio que tiene un impacto en la fisiología del paciente.
O sea, hay casos reportados de pacientes con este trastorno que son diabéticos insulino dependientes. Y tú así de, ¿cómo, güey? Sí. ¿Cómo? O sea, y así están. Güey, porque es increíble, güey. O sea, neta es Sí, padrísimo. A mí se me hace fascinante porque es como hackearle la mente humana a otro nivel. Además o sea, en la vida real es terapear a 30 y tantos, bueno, 24 personas. Y entonces lograr juntar a esas 24 personas, pero pues terapearlas para poder lograr que esas 24 personas no hagan daño ni al mundo ni a Billy, ¿no? Ajá. Hablando de este caso. O Entonces, incluso que cedan su voluntad a sí, un que ente ellos digan, mayor. ok, sí, entro aquí, ¿no? Ok, va, entro aquí, pero además es ir rescatando y que Billy, que es en realidad la persona, vaya haciendo conciencia de todo eso que pues en realidad está reprimido. Entonces es ir armando de verdad, o sea, es una aguja en un pajar, güey. O sea, no es algo ahí de fácil, pero sí, güey, qué padre. Está extremadamente complejo. O sea, realmente fue una investigación que a mí me gustó hacer. Y bueno, Sí, es padre. obviamente tenemos 10 personalidades principales y 14 consideradas como indeseables, ¿no? Entre los primeros 10 estaban Arthur, que se refería a sí mismo como un inglés muy educado. Estaba Allen, un manipulador, Tommy, un estafador, Ragen Badashkovich. ¡Otra vez! A ver, Ragen Badashkovich. Ah, güey. Un comunista yugoslavo, güey. Sí, lo ensayaste. Sí. Que es, curiosamente, Ragen es el que Billy afirma cometió los robos con una idea comunistoide, socialistoide de ayudar a los pobres, aparentemente. Y Adalana, que es una lesbiana de 19 años que anhelaba afecto y expresaba sus emociones a través del sexo, que supuestamente es la que cometió las violaciones de las 4 mujeres. ¡Wow! Entonces, y ahí lo interesante es que para que se presentaron ambas personalidades al mismo tiempo, porque las amenazó con un arma mientras las violó. O sea, el ruso y la lesbiana. Aparentemente. El yugoslavo y la lesbiana. Pues es que si 2 personalidades pueden cumplir un deseo, pueden defenderte, pues sí, o sea, se van a medio unir. Y ahora sí vamos a hablar de la comuna, de todos los que viven allá adentro. O sea, estas que nos dijiste, o sea, sí son deseables, todavía no son de los malos malísimos. Güey, no mames, violaron a una persona, claro que sí. Sí, pero no son consideradas indeseables por la psique de Billy. O sea, no por el terapeuta. Ajá, no. Es por la comuna. Me dijeron pinches apestados a los otros 14. Bueno, primero vamos a regresar con el principal o nuestra personalidad eje, que es Arthur. Que a veces siento que estoy presentando a los personajes como si fueran niñas mal. O sea, soy Adela, 22, fumo marihuana y okay. Entonces, Arthur, de 22 años, es un inglés extremadamente sofisticado y educado. Es experto en ciencia y medicina con un enfoque en nematología. Cuando leí la historia de eso, cuando Arthur tomaba el control, se iba y se metía en las bibliotecas a estudiar. Entonces, en el conocimiento no es que simplemente vino de la nada, yo digo que hice dermatología. No, cuando estaba en el control, a eso se dedicaba y adquirió el skill. Wow. Él está en el spot o en el lugar que es como lo referían. Es decir, él está a cargo de mediar el cuerpo compartido, ¿no? Durante los tiempos que requerían un pensamiento intelectual, Arthur es de las únicas 2 personas que dentro de la psique de Billy podían clasificar a alguien como indeseable o no dentro del cuerpo. Y al mismo tiempo Arthur fue el encargado de crear el comité o gobierno, al interior de Billy, para poner orden por la situación de la secundaria de Billy, que intentó suicidarse. Entonces dijeron, salvó la vida. Exactamente. Bueno, salvó la vida de la comuna, no tanto la de Billy. Si se muere este tarado, nos morimos todos. Nos morimos todos, ¿no? O sea, entonces él es, digamos, el que pone orden, es el alcalde de este pedo, ¿no? Luego Ragen, el yugoslavo, es llamado es conocido al interior de la comuna como el guardián del odio. Su nombre proviene de las palabras serbias rabia otra vez. Ragen se describe a sí mismo como un yugoslavo. Tiene acento eslavo, chinguense esa, güey. Wow.
Puede escribir y hablar serbio y es extraordinariamente fuerte. ¿Qué pedo, güey? Que puede escribir y hablar en serbio, güey. Sí, o sea, aprendió el skill, pero... O sea, sí, güey, pero cualquier católico te dice así de, no, ya, exorcismo. Claro. ¿No? Así de, güey, habla idiomas que nunca en su vida debería de haber conocido. Él, al igual que Arthur, es de los que deciden quién es indeseable y quién es no. Y controla el lugar o tiene el acceso al cuerpo o control de Billy cuando hay situaciones peligrosas. Ya. Él admite haber cometido robo con el fin de apoyar a la familia siendo la comuna, y tenía conocimiento de las violaciones. Él no admite que las hizo, pero tenía conocimiento de las mismas. Pero sabía qué pedo. Okay. Exactamente. ¿Arthur sabía? Arthur no sabe hasta después que se ponen de acuerdo a escuchar al autor del libro, porque, y ahorita les platico porque eso está interesantísimo también. Ok. Allen, de 18 años, que es un estafador y un manipulador, es la persona que normalmente habla con el mundo exterior, debido a que es muy hábil para cuestiones de relaciones públicas o interrelacionarse con los demás. Toca la batería y pinta retratos, que de hecho, no manches, les voy a armar un hilo de todos los retratos que pone cada uno. That shit's fucked up, sí, güey. por favor. Y es el único que es derecho. Todos los demás son zurdos. Y es el único que fuma. Órale. Sí. Qué culero, así que de repente te digan, güey, tienes efisema. Entonces digo, güey, pero pues, no, pues, que No, tu pues simplemente switcheas y te cuate quitas lado, el güey. enfisema, ¿no? Sí. Bueno, Te lo quitas, güey, neta, lo dice el doctor. Cambias de personalidad, ya no tienes efisema. Según ellos, pero bueno. Sí. Tommy, de 16 años, es un artista del escape. O sea, así como Houdini. Y a menudo es confundido con Allen. ¿Por qué? Porque es más histriónico en la manera en la que se desarrolla, ¿no? O sea, tiene esa capacidad de interrelacionarse con la gente. Toca el sax y es un experto en cuestiones electrónicas. También es pintor y se especializa en paisajes. Que vio 2 o 3 de los paisajes y, güey, sí es muy Bob Rossesco. Sí, vamos a pintar un árbol feliz, güey. Qué chingón. Estoy yo fascinado, güey. O sea, joya. Luego tienes a Danny, de 14 años, que le tiene miedo a la gente, especialmente a los hombres. Él solo pinta bodegones y nunca pinta paisajes. Esto se debe, él es la personalidad que salió por culpa de que el padrastro Chalmer lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. Ay. Entonces, exactamente, él sí está identificado el origen y nacimiento de Danny. Wow. Fue el Entonces, mecanismo de defensa. Lo enterró Billy, Memito tenía 14 años. No sé, no viene. Solo emergió Danny. O sea, sí, viene porque referido al principio como... platicamos y dijimos, güey, ¿cuántos años tenía cuando lo violaba y así? Y estaba más chiquito, entonces justo eso fue... Pero ahí es cuando emerge Danny. Okay. Para proteger la situación de cava tu propia tumba y te voy a enterrar. Porque no mames. Güey, yo sé que violó como a mucha gente, pero también lo quiero abrazar, güey. Perdón. No te preocupes. No, es que no sí creo está que haya cañón. bronca. No creo que hubiese bronca, porque O sea, por lo menos no hay ningún caníbal. Sí, ándale. O sea, no quiero abrazar a la violadora, pero sí quiero abrazar como a Billy y a Danny. Luego está el segundo guardián del dolor, que es David, de 8 años. Él toma el lugar siempre que va a haber alguna situación de dolor, independientemente de qué personalidad esté en el spot. Él por su capacidad empática, que es altamente sensible y empático, pues a ti te toca recibir los putazos, Master. Ay, güey, absorbe pobrecito. todo. De 8 añitos, güey. Pobrecito. ¿Cómo se llamaba? David. Pobre David, güey. ¿Neta? Te ofenden, pobre David. Pero pues es su rol. Sí, curiosamente, sí, David y la que les voy a contar ahorita son las que, en palabras de Arthur, tenían un rol muy, muy importante por esta situación. Luego viene Christine, de 3 años. Era la que se paraba. Ella se metía en muchos problemas en general, tiene dislexia, pero Arthur le enseñó a leer y escribir. Reagan tiene un vínculo muy especial con ella. Son como muy amigos. Cuates. Sí. Lo importante de Christine es que ella era la compañía de Billy durante su infancia, porque él normalmente era muy solitario y por eso no crece y sigue teniendo 3 años. Al mismo tiempo, Arthur considera a Christine como la más importante. Wow. Porque ella es la única que no sabe acerca de nada de lo que sucedía, y este es un mecanismo de protección muy importante para Billy. Y tenía que ocultarle, si había que ocultarle algo a Billy de lo que pasaba, salía Christine y se ponía a dibujar y a jugar con su muñeca.
Ay, güey, Christine, güey. Verga. Luego viene Christopher de 13, que es el hermano de Christine. Lo único que sabe hacer es tocar la armónica y se metía en broncas a cada rato. Hay que recordar que cada personalidad, mientras más tiempo está en el spotlight, más fácil se desarrolla. Claro. Entonces, de ahí que de algunas no conozcamos tanta información. Sí. Luego viene Adalana, de 19 años, la lesbiana que cocina y limpia la casa para los demás. Y es poeta. Huevo. Güey, O sea, yo mínimo necesito los una de alimenta. esas, güey. Bueno, el abogado No necesitas, es la violadora, güey. No, Bueno, pero que me hagan la casa sin que yo me... Aunque la haga que nada yo, más pero limpie. Así que yo esté sin dormida que y yo me limpie. dé cuenta, güey. Qué chingo. El abogado de Milligan afirma que Adalana había admitido haber cometido las violaciones sin el consentimiento de Billy y otros altercados. Y en una de sus características es que ella busca comunicarse, como les decía, a través del sexo. Y es por esa razón que únicamente se le permite salir. O sea, Arthur solo le da chance de salir para cocinar o limpiar. Sí, güey, hasta Ya aquí. la cagaste Punto. 4 veces, morra, neta ya. Y luego ya vienen los indeseables. Estas personas fueron etiquetados como indeseables después de romper las reglas establecidas por Reagan y Arthur. Okay. Estas alteraciones ya no están permitidos para salir. Tomar o sea, ni siquiera, sí, Uh-huh. no, simplemente es como de no vas a aparecer, ni de coña. Solo se revelaron después de que Billy fuera ya propiamente evaluado en uno de los hospitales de los que estuvo bateado. Uh-huh. Está Philip de 20, que simplemente es un matón de lenguaje vulgar que habla como gente de Brooklyn, así como forget about it. Fue como The Nanny, como Frank. Exactamente. Y bueno, él participó en la planificación de algunos de los crímenes que ejecutó Billy, particularmente asaltos. Es indeseable, ¿por qué? Porque es un criminal. Luego viene Kevin, que es un planificador criminal. Él ayudó a idear cómo robar una farmacia y es marcado por indeseable. ¿Por qué? Porque es criminal. Luego tienes Güey, a Walter. Alana es súper criminal, güey. Sí, o sea, el matón ruso y la violadora sí pueden. Pero es la única que no Pero es que virgen. son como más organizados. Más que organizados, representan, o sea, tienen una importancia dentro del cuidado de Billy. Ajá. O sea, por ejemplo, Adalana limpia, le da de comer y representa los aspectos de su sexualidad, porque es la única que no es virgen. Ok. Y el yugoslavo pues se encarga de proteger a Billy de sí mismo. Luego tienes a Walter, que tiene 20 años, es de Australia y se llama mismo cazador. Y es excelente, tiene un excelente sentido de la orientación. Básicamente es el güey que usaba a Billy para detectar o seguir gente o seguir a quien iba a agredir o cómo orientarse y cómo planear todo el layout de dónde estaba ejecutando, ¿no? Luego viene April, de 19 años, que tiene pensamientos, su único pensamiento es destruir a su padrastro como protección de la ocasión de que este Chalmer lo violó. Y se declaró indeseable cuando convenció a Reagan de matar a Chalmer. Y Arthur fue capaz de decir, hey, para tu carro, o sea, porque iba a ser más problema. Matanzas. Sí. Más problema más adelante. Luego viene Samuel, que se me hizo una joya de personalidad. Es judío, es el único que cree en Dios y fue marcado por indeseable por judío. Perdonen, amigos. Arthur No. racista, güey. Por judío en el sentido de hizo negocio con las pinturas de los demás sin consentimiento de los demás, güey. Güey, qué chingón. Era judío neta, güey, haciendo negocio con todo lo que podía, güey. O sea, y perdón por usar el estereotipo a la comunidad yiddish, pero pues sí es como... Sí está cagado, la neta. Luego está Mark, que es llamado el workhorse o caballo de batalla, que a menudo se le conoce como el zombie, así entre ellos dicen, es el zombie, porque no hace nada más que lo que se le diga. Se encargaba de tareas monótonas y intrascendentes, era como el gerente de asuntos sin importancia, el conserje de todo edificio. Y dices, puta, ¿y ese güey qué hace? No hace ni madres, pero pues, ahí está, ahí se le paga. Güey, los conserjes se hacen un chingo, güey, solo no los ves. Sí. Y bueno, si se le acababan las cosas que hacer a Mark, pues simplemente se ponía a mirar las paredes. Ah, qué padre. Sí, no, interesantísimo. A pasar el tiempo. Todo autista, güey, mi vida. Sí. Luego está Steve, de 21 años, que es el impostor, o es llamado el impostor entre los de la comuna psíquica, y usa imitaciones para la comedia. Steve nunca aceptó ser indeseable.
Ok. Ajá, pero la bronca es que su comedia causaba problemas con la comuna psíquica, principalmente porque se burlaba de todos. O sea, Ajá. era el castrocito de la comuna psíquica. ¿Era el tú? Era el Fercho. Era el yo. Sí, bien pinche castrocito, güey. Luego Lee, que de 20 años, que es otro, él no es castrocito, él simplemente es bromista, pero el problema de sus bromas es que metían en broncas a la comuna psíquica. No le importan las consecuencias de sus acciones, es súper sociopático el güey. Y se convirtió en indeseable porque con uno de sus chistes los puso en confinamiento solitario mientras estaban en prisión. Ay, mi Ay, vida. no. Le dijeron La por cagó. idiota. Se acabó, no sales. No tomas conciencia. ¿Qué digo? Honestamente, ya ellos son 24. O sea, ¿qué tanto les afecta el confinamiento solitario? Sí, Pero es que, pues, exacto. güey, en una de esas sale, ¿cómo se llama la morrita que no sabe nada, la de 3 años? Ah, Christine. En una de esas sale Cristina, así de, güey, pues, ¿qué pedo? ¿Qué hago aquí, güey? Ella no sabe nada, no le podemos hacer eso a Cristín, güey. O Ay, David. no. Ay, Sí, David, güey. sal, David. Sal a aguantarte Sí. los putazos, güey. Sí, güey, justo, o sea, pobre Las David, 3 no. semanas. Las 3 semanas No, de aquí encerrado, date, güey. No mames. Sí, apoyo la Pobrecito. decisión, así de, güey, nos metes en más pedos de los que ya estamos, no chingues, güey. Ay. Bueno, luego está Jason de 13, que es la válvula de presión o llamado la válvula de presión. Fue utilizado al principio para liberar la tensión entre la familia, pero los hizo meterse en demasiadas broncas, justamente por ser la válvula de presión el que normalmente la liberaba a través de berrinches y de ira y de frustración y gritaba. Entonces era la personalidad que más eventos de amnesia generaba. Órale, Y de ahí o fue sea, llamado el que indeseable. tomaba ¿Por qué? conciencia más tiempo. No, en el que para los demás, el que menos conexiones tiene con las demás, entonces no se entera Ya, de nada. Ok. ¿Por qué? Porque es altamente irascible y frustrado. ¿Por qué? Porque pues, es la válvula de escape. O sea, él a través de él salen los corajes, salen los gritos, salen las frustraciones, Súper agresivo, salen los... entonces. Exactamente. Justo. Y fue marcado como indeseable por eso, porque cuando él tomaba el control, se cegaba y por ende cegaba a los demás. Ya, ok. Y Y agresión entraba pura en y bye. eventos Puros entraba exactamente, justo, puro pedo, puro berrinche, puro drama. Uf. Y lo peor de todo es que nadie se enteraba de lo que pasaba alrededor de él, porque él bloqueaba a todos A los los demás. ¿Por qué? Porque es la Madres. válvula de escape, Ok. justo por el atributo que le corresponde. Él Luego, sí se merece ser indeseable. espérate. Luego está Bobby de 17, que siempre sueña con liderar alguna aventura o arreglar alguna crisis. Es el idealista. Es el Ajá. chairito de la UNAM, güey, que cree que todo el mundo podemos vivir con 3 varos y el gobierno te tiene que mantener. ¿Tu presidente, tipo? Un pinche Sí, comunistoide, justo. sí, exactamente. Tipo. Pero el problema es que no tiene ambiciones y justamente que no tiene ambiciones Lo hace indeseable. lo hace indeseable. Es como de, güey, Claro. sí, a ver, Chayito, está bien tu mundo, vete a leer Marx. Es el güey de ciencias políticas. Que lea Marx, güey. Qué hueva, güey. Sí, es medio de hueva. Sí, que te dice, es que podemos arreglar el problema del cambio climático si simplemente dejamos de... Sí, nadie está haciendo caso, cállate. O sea, mejor acepta que Sí. somos última generación con un mundo más o menos decente, güey. Y ya. Ya, sí. No podría ser yo su amiga, definitivamente. Sí, no. También No, lo yo hubiera tampoco. bloqueado. Luego Definitivamente, güey. está Sean de 4 años, que es sordo y hace sonido y hace como zumbidos y para que pueda sentir la vibración en su cabeza. Fue Ay, etiquetado qué por bebé, indeseable güey. por sordo, porque no aportaba ningún beneficio y ser sordo en la vida pues no te va a ayudar y más si tienes todo este tipo de Pues te broncas. pone en riesgo también, güey, un chingo. Claro. Arthur dice que Sean presuponía un riesgo para Billy y para la familia por su discapacidad. Claro. A pesar de que es un indeseable, nunca fue arrojado a las sombras como otros. Ay, qué bueno. O sea, le dijeron, No. ok, quédate cerquita. Pero... Aquí te apapachamos, pero no puedes tomar conciencia. Sí, Claro. porque nos metes en un pedo. Pues y el punto de todas las personalidades es que es sobrevivir, güey. Claro. Pues sí, obviamente es así de Sí, no, esta estamos no en te ayuda peligro en nada. contigo. Ujú. Ay, Luego- chiquilín. Luego, información que cura. Ay, Martin, de 19, que era, haz de cuenta, un snob neoyorquino, que lo único que dice es, Ay, qué hueva, güey. yo me merezco el mundo, a mí entréguenme las cosas sin hacer un esfuerzo. ay, qué hueva, Ah, güey. huevo. Era Es un como papalón. cualquier personaje de Gossip Gossip Girl. Girl. Huevo. Jinx.
Muy bien, qué bueno, por eso somos amigas, güey. Sí, sí. Que viva Gossip Girl, la neta. Sí, súper sí, güey. Gran serie. Odio que la hayan quitado. Yo Ok. también. Yo nunca lo vi, pero va. ¿Cómo es posible? Mi cultura pop, güey, la lastimas tanto. Luego viene Timothy o Timmy, de 15 años. Trabajó como floristerista, Bueno, en una Florista. florería, pues. Florista, güey. Florista, gracias. Floristerista, güey. No Me mamé. mames. En la vida real dijiste, era flores. O sea, Pati es floresterista. Sí, ya sé. Hola, Pati. Tía, eres floristerista. Floristerista. Compren flores en Fiora Natura, por favor. Súper sí, Shout güey, out. díganlos. Son perfectos. Y bueno, el problema de Timothy y por qué es indeseable es porque él es la homosexualidad reprimida de Billy. Tuvo un encuentro sexual con un hombre gay, coqueteó con él, no llegó a nada. Y de repente, después de esa interacción, él solito se abstravió en su propio mundo. O sea, dijo, yo no sirvo, bye. Sí. Porque soy floresterista. Puedes decirte por eso, yo creo que va más de la mano con el encuentro gay que tuvo, pero pues bueno. No, o sea, si hubiera sido florista, sí hubiera servido, güey. Pero como era floresterista, no sirvió. Exacto, los floresteristas no funcionan. A ver, di compartimentalizar. Compartmentalized. Ah, no. Bueno, y luego la personalidad que integró a todas, el profesor o profesora. Él Profesore. o profesore. Güey, es el no binario. No tiene género. Pues depende de quién lo reporte o cómo haya sido la entrevista, no tiene un género definido, por eso es profesora o profesor. O sea, ni siquiera es no binario, más bien justo no tiene un género definido. No tiene un género puede definido. Ser hombre o mujer, que eso no tiene Dependiendo. nada que ver con ser no binario. Exactamente, porque es una situación psíquica, no una situación no, y no binario es no, bueno, no tiene género, perdón. Ok. Bueno, el profesor Okay. en un principio fue marcado como indeseable por Arthur y por Reagan. ¿Por qué? Porque pues era el que iba a tomar el lugar final, era el que realmente iba a integrar a todas las personalidades y hacer de Bill una persona funcional. Obviamente de lejos fue la persona que más ayudó a Memito a integrar esta situación. ¿Por qué? Porque pues, es la fusión de todos los aspectos útiles de las personalidades de los 24. Entonces, él es el que emerge previo a su liberación en 1991. Si bien es Billy, pero al mismo tiempo no es Billy. O sea, sigue siendo una personalidad de las 24 la que está al tanto, pero es lo más integrado a lo que debió haber sido Billy, o por lo menos así lo entendí yo. O sea, el que se queda ya por siempre y el que pone la esta de cine es el profesor. Sí. ¿O es Billy? El profesor. Es el profesor. O sea, Billy lo vuelven a dormir a la chingada. Pues no sé si lo durmieron. O sea, ya porque solo no... el profesor, pero ya pues, lo deja ahí dormidito. Pues es la integración de todos. O sea, técnicamente el profesor es Billy. Sí, todos son Billy. Pues es que todos. O sea, todos son Billy, pero digamos la representación más completa o mejor reconciliada es el profesor. Sí. Órale, ok. Está cañón. Sí. Según yo, el punto justo era que todo se reconciliara con el original, que es Billy. Sí, pero por ejemplo, ¿cómo reconcilias con un sordo que no sabe mensaje de señas? No, pues, o sea, no necesariamente tienes que... No, pero... O sea, que meter todo, o sea, justo sí, lo suficiente para funciona. que sea funcional. Que honestamente yo sí me voy a comprar el libro, nada más por saber cuál es el evento traumático que dio generación a cada una de estas personalidades. ¿Cómo se llama el libro? Se llama The Minds of Billy Milligan y el autor se llama Caniel Deges. Ok. Sí. Apúntenlo todos, cómprenlo y léanlo. No, y de todos modos se los vamos a poner ahí en el Twitter, pero no manches, sí me da muchísimas ganas de leerlo completo. Súper sí, güey. O sea, me parece fascinante el origen. Quiero saber el origen. ¿Cuál fue el evento que detonó el nacimiento de cada una? Sí, está cañón. No, porque, por ejemplo, hay unos que están muy claros qué fue, como David, que fue, pues lo enterraron vivo. Puta. O sea, o esta April, que ella está obsesionada con matar al papá, al padrastro, porque lo violaron. Sí, porque era el que la violaba. O sea, yo puedo decir que hay un evento específico del cual nació una de las personalidades, ¿no? Entonces a mí me interesa saber, por ejemplo, cuándo salió Arthur, que es el mero mero, y quiero suponer que es la primera que se manifiesta. Pues no necesariamente, la que toma control es la que tiene mayor
bueno, hasta donde sé, porque les digo una vez más, o sea, tampoco estoy tan informada, y porque hay muy pocos casos, pero la personalidad que toma el control no necesariamente es la primera, es la que tiene mayor conocimiento sobre las demás. Ok. Y como que qué pedo, ajá. Y que tiene la capacidad de proteger un poquito más a la persona. Okay. Que es bien interesante que dependiendo del escenario es cuando emerge alguna de las personalidades, ¿no? O sea, es la onda de vas a hacer parapente, güey, que salga el yugoslavo. O sea, te vas a meter a Toluca, que entre el yugoslavo. Claro. Hay algo que no debes. Te vas a topar a tus papás haciendo el frutifantástico, que entre la niña que dibuja. Que entre Cristín. No. Cristín. Güey, haz paro, ¿no? Exactamente. Entonces creo que es la opción. O sea, vas eligiendo así, güey, ¿a quién quiero traumatizar? Más que los demás. Pero sí está súper interesante. Yo les decía a Mariana y a Fercho que antes del podcast me puse a ver un video de YouTube porque dije, güey, no tengo idea de lo que vamos a hablar hoy, y me encontré con un video de una chava que tiene su canal en YouTube y que tiene ¿cómo se llama? Personalidades múltiples, para que todos entendamos. y su canal se llama Long Soul System, Soul de alma. Soul Sister, Soul Ajá. Sister, Soul Sister. Y habla justo o sea, ella la diagnosticaron hace poco, a sus 28 años, y ahorita tiene 31, 32, y, o sea, tienen un canal, todas sus personalidades, y habla también como la personalidad principal, que dijo ahí el nombre, pues justo de lo que es esta enfermedad y cómo la ha tratado ella. No le gusta hablar de cómo salió cada personalidad, pero sí te dice, justamente sí te dice que pues desde de chiquita un trauma de chamana y todo lo que sea. Ella tiene 8 personalidades. Y está súper interesante porque tiene diferentes videos, y tiene los videos con las diferentes personalidades. Yo solo vi uno y un cachito de otro, pero sí está bastante interesante. Por si les interesa, también búsquenla en YouTube. Eso está buenísimo. Y tiene un podcast que se llama Háblame en plural. Es mexicana. Está buenísimo su nombre. Hola, ¿cómo están? Oyes. Oyes. Qué pendejo, güey. Oyes. Pues sí, ese es plural mexa. Soy un tío. Ya, ganó. Chale, güey. Pero bueno, ese fue el capítulo de esta semana. Perdón, me ganó la risa el día de hoy. Oyes. Oyes. Espero que les guste. Bueno, el Twitter del podcast es @nolosuperomx. El mío es @ferchohdz88. No, bueno. Güey. Ya le salió la otra personalidad a Sí, neta, sí. La sonriente. Estoy llorando. Güey, nunca había visto que alguien se autocelebrara tanto un chiste, güey. Sí, güey. Y el más pendejo. Esto sí, güey. Oyes. Bueno, Fercho ya nos dijo, vas, Mon. ¿Tú qué? Bueno, yo soy Monuna. Mi Twitter es una tuitera. Mi Instagram es Monuna. Y por favor, escúchenos, denle like, síganos en Twitter, manita arriba, aunque no tengamos aquí, pero ya me sentí youtuber. Y gracias por escucharnos. Ojalá les haya parecido, como a mí, muy interesante este capítulo, porque la neta es que había visto la película de Split, pero no tenía ni idea bien de todo este pedo. Y está cañón, está muy interesante. Y pues, gracias por escucharnos. Y yo soy Mariana, mi Twitter es MarianaOV88, mi Instagram es Mariana Oyamburu. Muchas gracias por escucharnos, gracias Fercho por la historia. Espero que les haya gustado, denos sus comentarios, déjenos de qué más quieren que les platiquemos y tengan muy bonita semana. Los queremos, gracias, bye. Adiós. Sale, bye, que no les vaya como a nosotros el día de hoy. Por favor. Sí, jamás. Les deseamos un día mejor. Oye, bye.